Hola, hola a todos, sean bienvenidos al canal Mea Cuba y quería antes de comenzar el tema de este video, en primer lugar agradecer a todos los que me están apoyando en este proyecto. En realidad he recibido muchas señales de cariño y de estímulo. Por favor, continúen a ayudar a crecer esta comunidad. Eh, y hoy me gustaría hablar del Mariel. El Mariel, o sea, del éxodo del Mariel, algo que sucedió en Cuba en 1980 y como resultado de lo cual abandonaron Cuba más de 120.000 cubanos en un corto periodo de tiempo. Pero bueno, antes de llegar ahí, y me gustaría dejar claro que no pretendo hacer la historia del Mariel. Eso está todo está documentado. Y quien lo desea puede fácilmente encontrarlo en Facebook, en Google, imágenes, videos de lo que pasó en el Mariel. Lo que sí deseo es dejar mis recuerdos. Me parece importante que le deje a las personas que me conocen y a los que no me conocen también lo que nos tocó vivir. Como les dije, el Mariel fue en 1980 y antes de recordar lo que pasó con el Mariel, eh, me gustaría dar un poquito de contexto histórico de la situación en Cuba en 1980. Muy bien, 1980 ya habían pasado 21 años después del triunfo de la dictadura castrista y la dictadura estaba consolidada y establecida en el poder. En esos 20 años, eh, el pueblo cubano fue brutalmente reprimido. Recuerdo las ejecuciones sumarias, también recuerdo los muchísimos prisioneros políticos y los miles de cubanos que abandonaron Cuba en ese periodo de tiempo. Eh, Ocurrieron las nacionalizaciones, eh, todo era propiedad del Estado y la economía estaba herida de muerte. Ahora, los cubanos en 1980 no sentíamos eso, no lo sentíamos, aunque la economía cubana ya estaba condenada y las penurias de, de las decisiones de la dictadura no se sentían por varios motivos. No se sentían, en primer lugar, porque la Unión Soviética fuertemente subsidiaba a Cuba. Se calcula que durante 30 años el castrismo recibió el equivalente a varios planos Marshall. También fue la época en que Cuba tenía crédito. O sea, incluso actualmente hay créditos que están vencidos de esa época y, eh, y hay procesos en tribunal a los cuales la dictadura está respondiendo ahora, 40 años, o aproximadamente 40 años después de haber pedido esos créditos. Por tanto, Cuba también tenía créditos. Em, Me gustaría recordar una cosa curiosa. En esa época, en algunos discursos del dictador Castro, él se quejaba de que los precios del petróleo habían bajado. Pero es que Cuba no tiene petróleo. Cómo es que él se va a quejar de que los precios del petróleo se habían bajado? Bueno, en realidad es que la Unión Soviética le regalaba a Cuba una cantidad colosal de combustible y ese combustible Castro lo revendía. Y obviamente para él era un mal negocio cuando los precios bajaban. Para que se entienda que la dictadura tenía en esa época una infinidad de recursos y por tanto, eh, aunque existía la tarjeta de racionamiento en Cuba, lo que los cubanos recibían por esa tarjeta de racionamiento eran alimentos de alguna calidad, no digo que era de primera calidad, pero de alguna calidad. Había pocos cortes de electricidad, había agua en la red de abastecimiento
y el transporte mínimamente funcionaba. Por tanto, ¿por qué? Porque la dictadura tenía dinero para eso todo. Cuba prácticamente ya en esa época poco. Ya lo que producía era una fracción de lo que se producía en Cuba en el 59 y los cubanos vivíamos en una especie de milagro, o sea, de milagro en el peor sentido, porque las personas casi no producían nada, pero el Estado podía soportar prácticamente el mínimo de sus necesidades. Muy bien. Y entonces era de esperar que, lo, que los cubanos viviésemos felices y contentos en ese aparente paraíso. Y sorprendentemente, a mí me sorprendió. Yo era un niño en aquella época, pero a mí me sorprendió. Y yo pienso que hasta el propio Castro se sorprendió cuando un grupo de cubanos eh, entraron a la fuerza en la embajada de Perú y, eh, eh, y Castro, como represalia, porque el gobierno peruano no quería entregar a las personas que estaban ahí dentro, retiró la custodia de la embajada. Como resultado, y esto fue completamente inesperado para todo el mundo, como resultado, en pocas horas entraron miles de personas en la embajada cuando se enteraron de lo que estaba pasando y querían abandonar Cuba. El aparente paraíso castrista lo querían abandonar. Esto tuvo alguna evolución, yo no lo voy a recordar todo, pero como resultado, Castro decidió dejar que saliese de Cuba una gran cantidad de cubanos y autorizó a que los familiares que vivían en la Florida los fuesen a buscar en barco. Y fue así que pasó. Miles de cubanos abandonaron por mar Cuba en esa época y claro que el dictador Castro no podía dejar que las personas pensasen que los cubanos no querían ese gobierno, que los cubanos estaban abandonando Cuba en libertad. Entonces, montó su show y su represión y organizó los llamados actos de repudio, que un poco por toda la isla, eh, eh, las personas que abandonaron el país fueron hostigadas por turbas. Muchas personas sufrieron violencia física y sobre todo las personas sufrieron mucho miedo, mucha presión, personas encerradas en sus casas sin poder salir, porque había turbas de personas que aparentemente los querían linchar. Y fue eso lo que pasó en 1980. Todo esto fue organizado por el Estado cubano, por los órganos de represión cubanos. Muy bien, entonces, mis recuerdos. Me gustaría hablar de mis recuerdos. Bueno, en esa época yo estaba estudiando en la Escuela Vocacional de Santa Clara. Una escuela grande con más de 4.000 alumnos que vivíamos de lunes a viernes, incluso a veces hasta el sábado. Vivíamos allí, lejos de nuestras familias, y el fin de semana íbamos a nuestra familia. Esa escuela era considerada una escuela de élite. Eh, Tenía condiciones muy buenas, bastante buenas. Algunas piscinas, 3 piscinas tenía, funcionaban. Hoy está todo destruido. Era una época en que había dinero para todo, dinero que no era producido por los cubanos, dinero, como les dije, que venía todo de fuera. Bueno, y alguna riqueza que había sido expropiada a los cubanos en el 59, 60, en los primeros años de la mal llamada revolución. Muy bien, entonces yo estaba en esa escuela y una de nuestras coleguitas, en esa época yo tenía 14 años, era un niño, una de nuestras coleguitas, su familia decidió irse por el Mariel. eh, y un día no regresó a la escuela. No regresó a la escuela. Y se empezó a comentar entre nosotros que ella iba a abandonar Cuba. Pues muy bien.
un día nos llamaron a todos nosotros, nos llevaron y nos montaron en una guaguita Girón. Para que se recuerde, las guaguitas Girón eran aquellas guaguitas que eran ensambladas en Cuba, tenían el nombre de Girón, y nos llevaron hasta el frente de la casa de esta muchacha, que yo presumo que estaba dentro de la casa, y aparecieron personas, no sé si eran personas del barrio, y empezaron a gritar cosas, lo que se gritaba en aquella época: ping pong fuera, bajo la gusanera, que se vaya la escoria, turbas, agresivas. Y nosotros los niños, claro, que coreábamos también esas consignas. Eh, alguien no, de alguien de los que estaba ahí, no sé quién era, yo sé, ya pasaron más de 40 años, pero sé que alguien trajo huevos y los empezaron a tirar contra la fachada de la casa, contra las paredes. Y yo me imagino si las personas estaban ahí dentro, el terror que estaban sintiendo. Eso fue un poco traumatizante, por lo menos para mí. No digo que fue un grande trauma, pero fue algo que me marcó. Y algo que yo quería dejar aquí, para quien lo desea ver, porque me parece que es importante recolectar estas historias. Obviamente nosotros éramos niños. Yo de cierta manera, después, claro que he recordado esto y claro que me he sentido culpable, aunque era un niño. Pero había adultos que organizaron esto todo y se utilizaron recursos del Estado para eh, estos actos de represión estatal. Eso fue cometido en Cuba. Eh, a mí me gustaría que esas personas un día fuesen juzgadas, que esas personas fuesen encontradas. Eh, y si no pueden ser juzgadas por algún motivo, porque están muertos, no interesa, pero su nombre tiene que quedar. Nosotros tenemos que saber exactamente quién a nivel estatal organizó toda esta represión, todo este terror institucional. Eh, durante muchos años, yo no supe que había sido de nuestra coleguita. No lo supe. Eh, y solo cuando surgieron las redes sociales, con los grupos de Facebook, fue que nos reencontramos. Para gran alegría mía, pero no solo mía, porque nos hemos reencontrado muchas de las personas que estudiamos allí. Una parte está en Cuba, pero tal vez cerca de la mitad está fuera de Cuba. Y todos continuamos siendo amigos. Ella también. Eh, entre todos hemos recogido algunas veces dinero para ayudar a nuestros amigos en Cuba. Y solo para que se entienda que este acto de terror organizado por la dictadura cubana, que fueron organizados por toda la isla fueron organizados, eh, a nosotros, a mí por lo menos, aunque me he sentido culpable por lo que pasó, no me ha afectado como persona, como persona. Muy bien. También recuerdo, en la misma escuela donde estudié, uno de los profesores también decidió irse de Cuba. Probablemente algún familiar lo reclamó. Bueno, y ese profesor, yo no sé cómo, pero lo llevaron a la escuela y en la dirección, ahí enfrente, que tiene una gran escalinata en la dirección, eh, y que tiene una especie de un parqueo, pues a este hombre lo pararon allí y todos los estudiantes de la escuela, o casi todos, no sé, había centenas de personas ahí, estaban gritando cosas contra él. Fue un acto un poco loco. Eh, yo no sé, yo, yo pensaba en aquel momento y lo he pensado, ¿qué sentiría una persona en esa situación? ¿Cuál sería el terror que sentiría una persona de ver centenas de sus compatriotas, de sus alumnos, gritándole ofensas? Eh, este profesor no fue agredido físicamente, aunque como les digo, están muy bien documentadas las agresiones físicas que pasaron en Cuba
algunas bastante violentas, sobre todo en La Habana. En La Habana. Yo, como le dije, viví en Santa Clara. Muy bien, este profesor después se lo llevaron de ahí y yo hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó con él. También sé que en la calle que yo vivía, una familia pasó por algo parecido. Yo sé que pasó porque me lo contaron, pero yo no lo vi. También le organizaron un acto de repudio. Probablemente le habrán tirado cosas contra la puerta. Y otra vez el mismo modelo, la misma represión. Y, y bueno, me gustaría dejar este recuerdo para que nunca podemos blanquear eh, todo lo que hemos sufrido en conjunto como nación la cubana a manos del comunismo, del Partido Comunista Cubano y con el apoyo de muchas instituciones internacionales y con personalidades un poco por todo el mundo. Eh, un poco como conclusiones, me gustaría meditar sobre esto que pasó en el Mariel. Obviamente, el tirano Castro se dio cuenta de que 1% de la población, y tal vez no tan pequeño como él pensase, eh, no quería el comunismo castrista, no quería vivir en esa dictadura. Y él utilizó algo que después ha utilizado en otros momentos, que yo voy a recordar, que es la llamada válvula de escape. Eh, en pocas semanas, como les dije, salieron miles de personas de Cuba. Se sabe que algunas de esas personas eran presos, que los fueron a buscar a la prisión y los metieron en los barcos. También se sabe que algunas de esas personas eran enfermos mentales, que los fueron a buscar a los hospitales y los metieron en los barcos. Yo propio conocí aquí en Portugal a un cubano que actualmente es una persona de suceso y que vive aquí en Portugal y que salió por el Mariel. Y él estaba en prisión domiciliaria. En prisión domiciliaria, eh, eh, no recuerdo los motivos, pero me parece que eran políticos. Y, eh, y a él lo fueron a buscar a la casa y se lo llevaron, lo montaron en un barco y se fueron a Estados Unidos. Según él me contó, el barco casi que se hunde por el camino, porque eran tantas personas que fueron metidas a la fuerza en el barco que con un poquito de oleaje, pues el agua empezó a entrar. Y entre todos tuvieron que sacar el agua del barco. Para que se entienda lo que pasó en el 80. Una época en que nadie soñaba que el muro de Berlín se iba a caer, que el comunismo que existió en muchos países de Europa iba a desaparecer. Eh, era una época en que la dictadura tenía todos los recursos y aún así muchísimos cubanos decidieron escoger el camino de la libertad. Y ese es el camino que entre todos debemos escoger, porque es la libertad que nos va a traer la prosperidad y que nos va a sacar de esta terrible pesadilla que estamos viviendo. Lo que pasó en 1980 en Cuba se repitió, claro que no exactamente igual, de una manera completamente diferente, pero se repitió en el 94. Porque en el 94 en Cuba eh, hubo manifestaciones espontáneas en algunas zonas de La Habana. Manifestaciones que también fueron reprimidas por personas que fueron llevadas hasta allí con palos. Hoy se sabe que eran del contingente Blas Roca Calderío, que eran una especie de paramilitares organizados por el castrismo, y los llevaron hasta allí con bastones y reprimieron a las personas y controlaron las manifestaciones que hubo espontáneamente, que no fueron así tan grandes. Pero ¿qué es lo que hizo inmediatamente la dictadura? Organizó el éxodo de los balseros como
eh, ya no podía repetir la fórmula de 1980. Me imagino que si tiene algún acuerdo con los Estados Unidos. Pues bueno, le dijo a las personas, hagan una balsa y váyanse. Y fue así que también miles de cubanos abandonaron Cuba y también fue así que miles de cubanos murieron ahogados en las costas cubanas. Y esa fue la misma fórmula. Sacar presión de dentro de Cuba eh, con una emigración en masa. Esa fórmula también fue utilizada ahora más recientemente en 2021, 2022. 2021 en Cuba hubo manifestaciones masivas eh, por toda la isla, espontánea. Las personas pedían otra vez libertad, cambio de sistema, coreaban patria y vida en todas las ciudades cubanas y la dictadura se tambaleó. Se tambaleó, mucha gente pensó, yo también lo pensé, que era el final. Ellos controlaron la situación eh, con mucho esfuerzo. Esa es mi opinión, con mucho esfuerzo y no les fue fácil, pero con represión brutal, represión de las fuerzas policiales, de algunos militares y paramilitares. Otra vez la misma fórmula, quitarle el uniforme a muchas personas del servicio militar, vestirlos a civil, darle palos y apalear a sus compatriotas, a los cubanos. Fue eso lo que pasó hace 2 años y para quitar la presión que existía en las calles de Cuba, ¿qué fue lo que hizo la dictadura castrista? Bueno, en complicidad con otra dictadura, con Nicaragua, organizó eh, un éxodo por avión hasta Nicaragua eh, y después estas personas atravesaban varias fronteras hasta llegar a los Estados Unidos. Se calcula que cerca de 1/4 de millón de cubanos utilizó esta vía para llegar a los Estados Unidos. Eso todo hoy con las redes sociales estaba muy bien documentado. Hay historias horribles. Quien lo desee las puede buscar. De lo que pasaron los cubanos atravesando selvas, los delitos que sufrieron, violaciones, homicidios, eh, de todo, de todo un poco. Y es eso. Eh, para terminar, quería decirle que yo sinceramente creo que eh, la dictadura está en su fin. Para toda esta represión es necesario recursos, mucho dinero. Dinero que ellos no tienen. No tienen por qué, porque han destruido un país con todas estas cosas. Han destruido un país. No tienen crédito. Sus principales aliados ya no los pueden financiar como lo hacían. Y eh, están en una gran crisis. Una gran crisis, no tienen dinero. Por tanto, no van a poder continuar reprimiendo a los cubanos como lo hacían antiguamente. Y también no les pueden dar eh, lo que los cubanos necesitan. Comida, no se la pueden dar. En Cuba, eh, recordando que si en el 80 a estas personas que quisieron abandonar el país le tiraban huevos, bueno, pues hoy en día un cartón de huevos, 30 huevos, es el salario de una persona en Cuba. Y bueno, eso es lo que está pasando en Cuba. Las personas están trabajando para tener un cartón de huevos, para comerse un huevo por día y ya, no pueden comer más. Y no pueden comprar más nada, solo eso. Muchas de estas personas ni siquiera pueden sacar el dinero del banco, porque en los bancos no hay efectivo. Y es eso lo que los cubanos están viviendo. La dictadura obviamente tiene un estado fallido eh, y no puede continuar haciendo lo que estaba haciendo.
Es importante que nosotros los cubanos lo sepamos, que ellos están más débiles que nunca y ahora es el momento de apretar. Por eso yo siempre le digo a mis compatriotas, a mis cubanitos, ahora entre todos tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. ¿Y cómo que lo sacamos? Bueno, si cada uno hace lo que pueda, pues lo vamos a sacar. Y ese también es uno de los objetivos de, de estos videitos que estoy haciendo. Es tratar de influir en alguna manera en las personas que me rodeen para que estén preparados y también para que ellos tomen conciencia de que la dictadura está lejos de ser invencible. En mi opinión, le queda poco, le queda poco. eh, y por tanto, crean que la libertad está cerca. Pero para tener la libertad, tenemos que ir y buscarla y luchar por ella. Eh, una última nota. En Cuba continúan en las prisiones castristas más de 1.200 prisioneros políticos. Voy a dejar al final de este video algunas imágenes de los más conocidos presos políticos y les pido por favor que compartan este video, que una manera de ayudar a nuestros hermanos que están presos, que, que lucharon por nuestra libertad, es compartiendo y denunciando su injusta presión. Si les ha gustado este video, compártanlo por favor. Déjenme su like. Si les parece bien, suscriban el canal y ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Les mando un fuerte abrazo y los espero en el próximo video.